¿La reforma educativa se va o se queda según quién gane las elecciones? Lo vamos a conversar con nuestro invitado aquí en el Sillón de Pensar. La reforma educativa es quizá la acción mejor recibida de esta administración, pero también es criticada, inclusive hay quienes pretenden abolirla. De este tema y otros más vamos a platicar con el maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Gracias, Aurelio, por estar aquí en el Sillón de Pensar. Al contrario, Pablo, muchas gracias por la invitación y un honor poder estar aquí contigo. No, gracias. Aurelio, ¿crees que la reforma educativa, te la tiro directa, sí, que la reforma educativa logre sobrevivir en caso de que ustedes pierdan la presidencia? Mira, no lo sé, Pablo. Yo creo que claramente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él está en contra de esta reforma. Él quisiera regresar al pasado, al control político y autoritario de los maestros, que no puedan obtener su plaza por mérito. Está en contra del nuevo modelo educativo. Al parecer no le gusta que los niños aprendan a aprender, no quiere el inglés en las escuelas. Entonces, a mí me parece que lo que va a suceder, y eso pasa afortunadamente en una democracia, Pablo, es que uno de los temas que se va a debatir en el 2018, sin duda, con mucha fuerza, porque es un tema fundamental para el país y que le importa a todos los mexicanos, va a ser la educación. Y una de las principales decisiones que va a tener que tomar los ciudadanos es si quieren continuar con un proyecto de reforma que sustenta la función de los maestros en el mérito y en que se ganen la carrera a partir de su propio esfuerzo y no se lo tengan que deber a nadie. Si quieren que avancemos en este modelo en el que los niños aprendan a aprender, si quieren inglés en las escuelas o quieren regresar a una visión de la educación en donde lo que importa es el control político y que no tengamos ciudadanos críticos, que básicamente es el planteamiento de López Obrador. Entonces, me parece que sin duda va a ser uno de los grandes temas a debate. Sí, secretario, ya volveremos sobre estos temas, sobre los proyectos de nación que incluyen un proyecto educativo, pero te quiero preguntar en qué va la reforma educativa, porque es un proceso largo, no es un decreto burocrático y punto, es un proceso largo. ¿En qué va? ¿Qué es lo logrado hasta el día de hoy? Es un proceso, efectivamente, es un proceso de largo plazo, en el que ahorita estamos concluyendo una primera etapa que por un lado ha avanzado muchísimo en lo que se ha conocido como la recuperación de la Rectoría del Estado. Sí. Particularmente en los gobiernos anteriores, en los gobiernos panistas. ¿Qué es eso, perdón? ¿Qué es recuperar la Rectoría del Estado? A ver, te lo digo muy fácil. Los gobiernos panistas le regalaron la educación a Elbester Gordillo. Es decir, renunciaron a ser ellos, a cumplir con su obligación de ser la autoridad y tomar las decisiones educativas, y se la trasladaron a Elbester y a la coordinadora en los estados donde domina la coordinadora. Es decir, la decisión de los cambios de quién podía ser director, los cambios de escuela, quién podía ser supervisor, quién entraba al magisterio, quién no. Es decir, el control de la vida de los maestros dependía de poderes ajenos al Estado mexicano, y que eso tuvo una consecuencia terrible en términos pedagógicos, porque lo que importaba era la lealtad política y no el mérito académico o el mérito pedagógico o el compromiso y la vocación que se pudiera tener con los niños y las niñas. Y esto fue muy injusto para los maestros que tenían que estar suplicando a las burocracias, tanto estatales como sindicales, poder tener un cambio, poder tener una plaza y tener que estar sujetos a reglas de que se les daban las cosas, pero a cambio de lealtad política y no a cambio de estar realmente haciendo su trabajo. Y esto fue muy injusto para ellos. Pero no solo eso, esto impidió que hubiera un avance en los cambios pedagógicos que requiere urgentemente el país. Las escuelas estuvieron en el abandono, no se invirtió en infraestructura educativa, lo cual la fue deteriorando muchísimo, y toda esa condición es lo que sin duda obligaba a hacer una reforma educativa
que hiciera esa recuperación de la Rectoría del Estado, es decir, que el Estado tomara las decisiones que le corresponden, por supuesto que trabajando junto con el sindicato, pero cada quien en su tema, cada quien en su carril. Cambiar, que esto ha sido fundamental, las reglas para el ingreso al magisterio, para ser maestro, sí, acabar con la discrecionalidad como lo es hoy, en donde las maestras y los maestros, hoy para ser maestro o maestra, Pablo, se tiene que hacer un concurso, una evaluación, y entran quienes hayan aprobado esa evaluación y hay una lista de prelación del primer lugar hasta el último que alcance a entrar, y así tienen el derecho de ellos escoger la escuela y la plaza en función de las plazas disponibles y de acuerdo a la lista de prelación, que además ahora son totalmente transparentes. Las hacemos en vivo con los medios de comunicación, con miembros de la sociedad civil, con organismos de transparencia, en donde el maestro va pasando, hay un sistema, pasa el número 1 de la lista y se le dice: maestro, hay disponibles tantas escuelas en estos municipios, ¿dónde quiere trabajar? Pues en este municipio, esta escuela, ¿cuál quiere ir? Pues a esta. Y así van escogiendo su plaza. Es una transformación, eso es como la noche y el día en lo que pasaba antes en el sistema educativo, en donde en muchas ocasiones las plazas se compraban, se heredaban, se tenían que ir a mendigar a una oficina burocrática o con líderes sindicales, es decir, hay un cambio radical. Eso por un lado. Por el otro, algo que anunciamos hace unas semanas, la auditoría a la nómina sindical, sí, en donde encontramos 44,000 plazas que se pagaban pero que no estaban en las escuelas. Que son como 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos al año que pusimos en orden y que hoy esas plazas o ya regresaron o están en un proceso para regresar a las escuelas. Eso es retomar la Rectoría del Estado en materia educativa. Y esos cambios, esas transformaciones son una condición muy importante y necesaria para ir a lo más importante, que es el cambio pedagógico, que es la parte del nuevo modelo educativo. Se afectaron muchos intereses con esto de evitar la venta de plazas, el control que tenían algunos grupos caciquiles en ciertos estados del magisterio, etcétera. Ya no hemos visto, o hemos visto mucho menos incendios de autobuses, carreteras tomadas, plazas con plantones. ¿Ya le ganaron la batalla a la CENTE? ¿O los convencieron? ¿O los compraron? ¿O qué pasó? Pues mira, la reforma ha venido avanzando. Y sí, efectivamente, hace un año, Pablo, una parte importante de las escuelas de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas estaban en paro. Ese era el escenario hace un año. Hoy podemos decir que un año después los niños regresaron a clases, prácticamente en cuanto empezó el curso. Después de ello tuvimos el primer mayo. Acuérdate que en mayo, tomando como pretexto el Día del Maestro, sí, la coordinadora ya 20 años siempre haciendo un paro. A veces eran paros de 3 días, de una semana, a veces de meses. Sí. Este es el primer mayo en muchos años, casi en 20 años, que no hay paro. ¿Cómo le hicieron? Y además les metieron una reforma. Y al mismo tiempo, porque es donde dice, no, porque mucha gente dice, bueno, pues es que se dieron. No, la reforma siguió avanzando. En ese mismo mayo, entre mayo y julio, evaluamos a todos los normalistas de esos 4 estados, a los jóvenes normalistas que finalmente aceptaron a presentarse este examen de ingreso y de concurso. De hecho, yo estuve en Guerrero también entregando plazas a los que habían aprobado estas evaluaciones. Y también a la inmensa mayoría de los maestros que habían quedado pendientes de evaluarse. En Michoacán, el 98% de los pendientes. En Guerrero, más del 100%. 102%, porque fueron todos los convocados más algunos voluntarios. Eso se vale. Es decir, no me has convocado, pero yo quiero ir a la evaluación. En Oaxaca no. Los de Ayotzinapa también se evaluaron. Sí, ya todos, incluido efectivamente a los estudiantes que han salido de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. En Oaxaca 90% y en Chiapas 99.4%. Entonces hay un gran avance. Claro, al final sigue habiendo resistencias, grupos de la 22 entraron a este salón y no querían dejar terminar el evento, pero finalmente salió con mucho éxito. ¿Qué es lo que ha pasado, Pablo? Que los maestros y las maestras empezaron a ver que muchas de las cosas que les decían de la reforma educativa no eran ciertas, que sí íbamos a privatizar la educación, sí, que sí iban a costar los libros de texto, que si iban a la evaluación los íbamos a correr, que si en la evaluación no les preguntaban nada educativo. Y cuando poco a poco
se empezaron a animar y empezaron a ver que las cosas no eran así. Y que, por ejemplo, en lugar de tenerle que ir a rogar a la sección 22 una plaza o un cambio o una dirección, la podían ganar ellos por su propio mérito y no se la tenían que deber a nadie, empezaron a decir, oye, pues esto de la reforma resulta que no está tan mal. Y eso ha ido cambiando la actitud de la sociedad, de los padres de familia, de los maestros y por supuesto también de los liderazgos que está cambiando pues el escenario político, se dan cuenta que no pueden mantener. A ver, en el fondo, Pablo, era un pleito por mantener privilegios. Sí, claro. Lo que ellos querían mantener era una reforma incendiaria, claro, de que podía incendiarse el país y en algunas zonas no hubo. Te quiero preguntar, ¿por qué una de las críticas que se le hace a la reforma educativa es que es una reforma solamente laboral? Que si fuera solo eso sería mucho, pero tengo entendido que va más allá en materia de contenidos. ¿Cómo viene? Muchísimo más allá. Yo te diría nada más de eso. Yo creo que obviamente quien hace esa crítica o lo hace con dolo o desconoce la reforma educativa. Efectivamente tiene un componente laboral, pero que va mucho más allá de eso, no solo por lo pedagógico, ahorita entramos a lo pedagógico, sino que va más allá porque es también una reforma política. En un buen sentido político, se está cambiando una estructura clientelar, corporativa, opaca y corrupta por una nueva estructura abierta, transparente, centrada y basada en el mérito, que es lo que hoy está sucediendo. Y eso no solamente es un cambio laboral, es una revolución política en ese aspecto, Pablo. Pero además tiene un componente pedagógico extraordinario. Eso es el nuevo modelo educativo, un modelo que además consensamos con los expertos y con muchísima gente del sector educativo. Primero sacamos una propuesta del modelo, una propuesta que se hizo para discutirla. 15 foros nacionales para discutir esa propuesta, 200 foros estatales. El CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, hizo un extraordinario trabajo de secretariado técnico para poder recuperar todos los comentarios que se hicieron en esa primera propuesta del modelo, más de 300,000 comentarios que sistematizaron en 30 grandes recomendaciones, para que a partir de eso pudiéramos hacer la segunda versión ya definitiva, incluyendo todos los comentarios que se hicieron en esas mesas. Y este nuevo modelo educativo, no, si lo puedo resumir en una palabra, es que vayamos a esto de que el nuevo modelo pedagógico y todo el contexto escolar permita que los niños aprendan a aprender, aprendan a pensar por sí mismos, aprendan a razonar, a discernir, a formular hipótesis, entre otras muchas cosas. ¿Y eso cómo es? Te lo voy a preguntar después de este corte. Encantado, volvemos, Pablo, en un momento aquí al sillón de Pensar con el secretario de Educación Pública. Estamos en un momento. Todo tiene una central. La central de la moda es Milán. La central de la cultura es París. La central de todo esto y más es una revista. Central te acerca. Estilo de vida, sociales, actualidad y moda. Hoy en ADN Deportes, los detalles de la jornada 6 de la Liga MX. Chivas visita la cancha de Santos. Lunes a viernes, 7:30 de la noche. Los esperamos. A las 20 horas, el primer noticiero de la noche. Acompáñenos con lo que es noticia. Entérate de lo que cambió al mundo, lo que circula en las redes y conoce los personajes que dieron forma al día. El interés por la situación que atraviesa Venezuela revivió con una vieja polémica acerca del origen de Nicolás Maduro. Es noticia con Tania Nobel. Los primeros en dar las noticias de noche. De lunes a viernes a las 20 horas. ADN 40. Televisión de ida y vuelta. El canal informativo más visto de México. Según el diccionario, central es perteneciente o relativo al centro, que está en el centro físico. Todo tiene una central. La central de la moda es Milán. La central de la cultura es París. La central de todo esto y más es una revista. Central te acerca. Estilo de vida, sociales, actualidad y moda. 8 en punto. Arrancamos con nuestro recorrido por lo más relevante. Pero la mañana no termina ahí. Hay deportes. Ya se afinan los últimos detalles. Clima, cultura y espectáculos. Tecnología, enlaces en vivo, entrevistas. ¿Qué se puede hacer desde ahí? ¿Qué tanto camino nos falta por andar? Todo lo que tú necesitas para que tu mañana esté completa. Es de mañana, lunes a viernes,
de 8 a 11 horas. ADN 40, televisión de ida y vuelta. 4 de la tarde, hora pico. Tráfico hasta donde alcanza la vista. Mejor enciende tu televisor. Conoce lo que está cambiando al mundo, lo que impacta en nuestra sociedad de la mano de Lili Telles. El director del FBI confirmó por primera vez una investigación sobre los intentos de interferencia rusa. De lunes a viernes a las 16 horas, toda la información que necesitas. ADN 40, información de ida y vuelta. Regresamos con el maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Secretario, ¿cómo es esto de los contenidos? Aprender, sí, suena bien, pero ¿qué van a aprender que no aprendían antes? Bueno, mira, en primer lugar es todo un cambio de enfoque en la pedagogía. Déjame ponerte ejemplos. Pasar de simplemente que el maestro esté dictando a tener clases que permitan que los niños razonen, que entiendan lo que están aprendiendo, lo cual cambia toda la dinámica y las tácticas pedagógicas que se tienen. Eso implica, por supuesto, también cambiar los contenidos. Parte fundamental del nuevo modelo educativo son sus nuevos planes y programas de estudio, en donde, por ejemplo, algunas de las cosas importantes es que estamos pasando de planes y programas que tenían una gran extensión, pero muy poca profundidad. Yo decía, tenían 1 hectárea de extensión y tan solo 1 centímetro de profundidad. Y está claro que eso no funciona. Estar brincando de un tema a otro sin poderlo profundizar, terminas por no aprender nada, en la esencia, en lo realmente importante. Entonces vamos a planes de estudio con menos extensión, pero con mayor profundidad. Vamos a planes y programas de estudio en donde lo que importa... ¿Cómo qué, por ejemplo? Te pongo un ejemplo. En el caso del español, sí, vamos a cambiar el método mediante el cual se aprende a leer y escribir. La alfabetización inicial va a durar más tiempo, va a iniciar desde el preescolar y va a terminar hasta el segundo de secundaria, y más allá de memorizar sílabas, que es lo que se hace, y entonces pues finalmente sí puedes leer una palabra pero no comprender un texto. Vamos a todo un proceso para que haya una comprensión profunda del lenguaje desde que los niños son muy pequeños, que permita que a lo largo del desarrollo educativo los niños y los jóvenes puedan realmente comprender un texto y después puedan hacer un texto argumentativo. Hoy sabemos, en la prueba PISA, desafortunadamente un número muy importante no puede entender textos razonablemente sencillos, y entonces este es un cambio muy importante en el enfoque de, por ejemplo, de la alfabetización inicial, que es uno de los cambios más importantes. En el caso de las matemáticas, queremos pasar a una comprensión en donde las matemáticas no se vean exclusivamente como fórmulas y números, sino como una forma de razonar que, si bien es abstracta, tiene una utilidad práctica para la vida cotidiana, para acercar las matemáticas, que uno de los problemas de nuestro sistema educativo es que las ha alejado de los jóvenes. En el caso de la historia, por ejemplo, sí, lo que nos interesa, claro que habrá fechas y momentos que tendrán que memorizar, sí, claro, pero lo que realmente nos interesa es que entiendan los procesos históricos, por qué surgieron y cuáles fueron sus consecuencias, que desarrollen un pensamiento histórico, que sepan hacer las preguntas adecuadas y correctas para entender un proceso. Oye, hay países que le han, como la India, que le apostó ya en educación media superior, sí, claro, que le apostó a los tecnológicos, sí, a la educación científica, y sacaron a decenas, quizás cientos de millones de jóvenes de la pobreza, y son un orgullo para la India. ¿Cuál es la apuesta mexicana? También, y vamos muy bien. Yo te diría, en México tenemos 3 subsistemas, que es el Tecnológico Nacional de México, que es de hecho la institución de educación superior más grande de América Latina, tiene 500,000 de alumnos, con más de 200 planteles en todo el país, que está preparando a la mitad de los ingenieros de este país. Sí. Tenemos también las universidades tecnológicas. 21 de ellas ya son bilingües, es decir, terminan hablando perfectamente el inglés. Pero hay quienes dicen que el inglés es para que nada más aprendan a leer los manuales que se hacen en Illinois. Bueno, eso es increíble. Están en contra del inglés en la reforma. Como creo que tú lo dijiste muy bien, ese tipo de posiciones son de un fundamentalismo como talibán. Regresando a tu punto, que es lo importante, sí, en México
hemos crecido de manera muy importante toda la capacidad de las universidades tecnológicas y politécnicas. En esta administración ya ha sido parte de esta transformación educativa. Prácticamente se ha duplicado la matrícula de todos estos, del Tecnológico Nacional de México, de las universidades tecnológicas y politécnicas. Entre las tres sumamos prácticamente ya una matrícula de 1 millón de estudiantes, Pablo, que salen con extraordinarias capacidades, que están en las industrias más innovadoras de este país. Además, el 80% de los alumnos que están en estos tecnológicos son los primeros en su familia en llegar a la educación superior. Y el 80% consigue empleo en cuanto termina la carrera. Tienen el nivel de empleabilidad más alto. Y en una mayoría también muy grande, después de los primeros 2 años de estar trabajando, duplican o triplican el ingreso que tuvo su papá o su mamá, o el ingreso familiar. Es decir, ahí hay un cambio y una transformación extraordinaria. No te podrías explicar el extraordinario crecimiento de industrias cada vez más sofisticadas, como la automotriz, como la aeronáutica, como la computación, como la programación, que están haciendo un boom extraordinario en México, si no se tuviera esa calidad. Ahora, vamos por más. Y esto tiene que empezar, yo insisto, muchas veces lo he dicho, una de las mejores apuestas para la educación superior es tener una buena educación básica. Porque si podemos preparar muy bien a los niños y a los jóvenes, incluso desde la educación inicial, que va de 0 a 3 años, luego el preescolar, luego la primaria, y ahí tienen una educación integral, como lo dice el modelo educativo, una educación para la libertad y la creatividad. Sí, no solo técnicos, también buenos poetas, buenos artistas. Eso es fundamental. A ver, esto, porque también hay quienes dicen, no, es que esto es una educación nada más técnica. No, es un complemento. El otro día escuché una frase muy buena del doctor José Sarucán que decía, la cultura sin ciencia está manca. Y viceversa, y tiene toda la razón. Y lo que busca este modelo educativo es una educación integral. El subtítulo del nuevo modelo educativo, Pablo, es educar para la libertad y la creatividad. Crear ciudadanos que sepan ejercer su libertad con responsabilidad en una democracia, pero que a través de métodos pedagógicos en donde aprendan a aprender, detonen a todo lo que da su creatividad, en donde la ciencia y la técnica es muy importante, pero es igual de importante las humanidades, las artes, la cultura. Uno de los programas del nuevo modelo educativo es Cultura en tu escuela, para fomentar el teatro, la literatura, las artes plásticas. Es decir, vamos aquí por una educación integral, donde las habilidades socioemocionales por primera vez se van a incluir en el currículo. ¿Qué es esto? Que los niños y los jóvenes aprendan a conocerse a sí mismos, que aprendan a autorregular sus emociones, que aprendan a convivir con los demás, la educación cívica y ética. Es decir, el planteamiento de este modelo educativo y el planteamiento que se le da a la educación en México es de una educación integral, humanista, por supuesto, y científica también. Sí. Aurelio, en la base de nuestra terrible desigualdad que tenemos en México está una educación deficiente que no da el piso parejo para que compitamos unos y otros en condiciones pues más o menos similares. Hay con qué dar cabida a quienes quieren estudiar, a quienes quieren educación de calidad, porque es un asunto de dinero también. Sin duda, a ver, uno de los pilares del modelo educativo, del nuevo modelo que tiene 5 pilares, el cuarto pilar es la equidad y la inclusión. Y son un conjunto de intervenciones muy concretas y precisas que van dirigidos a romper los principales nudos de desigualdad que tiene nuestro sistema educativo. Un sistema educativo puede ser la principal palanca para romper con la desigualdad, o puede ser también un sistema que haga perpetua la desigualdad. Sí. Y nuestro sistema educativo, por muchos de los problemas que habíamos platicado antes, estaba siendo muy desigual, y en lugar de romper con la desigualdad la estaba reforzando. Claro. Y entonces parte de este nuevo modelo es un conjunto de políticas muy agresivas para romper con esa desigualdad. Empezando desde la educación inicial de 0 a 3, que está comprobado que ahí es donde más se puede romper la desigualdad, y en el preescolar, que llegue a todos los lugares y que llegue con una gran calidad, que las becas se repartan bien, que en los presupuestos vayan primero quienes han estado al final, los grupos indígenas, por ejemplo, tener escuelas inclusivas en donde haya niños y niñas con discapacidad, con quienes no lo tienen. Es decir, es todo un planteamiento para romper con una gran fuerza con la desigualdad. A ver,
muy rápido, porque esto se les va a muchos de estas personas. El tema del inglés es una política, entre muchas otras cosas, de equidad. Hoy, quienes hablan inglés en México, Pablo, ¿quién lo puede pagar? ¿Quién va a una escuela privada o quien sus papás tienen dinero para mandarlo a estudiar fuera? Es decir, y entonces ese acceso que da el inglés a muchas cosas y a muchas puertas y a mejores empleos y a aprender otro idioma, pues lo terminan aprendiendo los más ricos. Sí. Y no meterlo en las escuelas públicas es perpetuar esa desigualdad. Sí. Por eso lo estamos metiendo. Hay personas que piensan así. Bueno, Aurelio, tú estás siendo visto, estás siendo observado por la opinión pública en el país como un posible candidato, precandidato presidencial. Te quiero preguntar, para ti, ¿cuál es el principal problema de México? ¿Corrupción, desigualdad, inseguridad? ¿Cuál es? Mira, yo creo que los tres que mencionas son grandes retos en su conjunto. Sin duda en México tenemos que combatir con mucha firmeza la corrupción. Sí. Tenemos que romper la desigualdad y tenemos que ser muy efectivos en combatir la inseguridad. Pero creo, lo digo con pleno convencimiento, Pablo, que parte de la esencia para combatir esos tres grandes retos que tenemos como nación está la educación. Sí. La fuerza de la educación es una fuerza que va a permitir combatir la corrupción, que va a permitir combatir la desigualdad, que va a permitir un mayor crecimiento económico y que también va a combatir la inseguridad. Obviamente no es la única herramienta, pero es una de las herramientas más poderosas para lograr esa transformación si se hace de manera adecuada y correcta. Y por eso esta reforma educativa es tan importante, porque implica muchísimas cosas. Implica el poder tener una mejor ciudadanía y combatir la corrupción. Implica tener espacios para que los jóvenes estén en las aulas y no estén en las calles, y que la apuesta por una educación y una vida sustentada en el conocimiento venza a una vida sustentada en la criminalidad. Es tan importante porque va a generar empleos, va a tener mayor productividad, y además la educación hace más feliz al ser humano. Sí, es parte inherente. Entonces me parece que esos son tres grandes retos, pero en donde la educación y la fuerza de la educación va a jugar y está jugando un rol fundamental, y por eso esta reforma, Pablo, es tan importante, y es tan importante que se pueda conservar, porque es una reforma que tiene que tener continuidad, que tiene que tener una gran disciplina y que tiene que tener una visión de largo plazo. De otra manera no se va a poder concretar. Sí, hay muchos temas que requieren continuidad, y también se necesita soltar lastre, como esto que tú mencionabas y que platicábamos de la corrupción. Y para dar esa continuidad en lo positivo y soltar lo negativo, ¿qué requerimos? ¿Un radical, un grillo radical, un humanista o un técnico? Mira, yo creo que un complemento. Yo creo que la visión del país que se está construyendo, que ha construido el presidente Peña con estas reformas, es una visión muy humanista, pero que también requiere de por supuesto, de un talento técnico y también de un talento político, no de grilla. Sí. Una visión de Estado, pero un talento para conciliar, para buscar alianzas, para lograr poner objetivos en un mismo frente, pero con una visión humanista, porque finalmente lo que queremos es tener un país que viva en la libertad, que sepa convivir, que sea democrático, que esté abierto al mundo, que defienda los valores esenciales de la humanidad, pero que por supuesto tenga destrezas y conocimientos técnicos que permitan que las políticas públicas con esa orientación humanista funcionen. Entonces yo te diría que la visión del México que se ha venido construyendo y que ha hecho posible el presidente Peña con estas reformas en esta primera etapa, pues requiere de esa visión que pueda tener un equilibrio en estas tres visiones hacia adelante. Pues secretario, muchísimas gracias por tu tiempo y por venir aquí al Sillón de Pensar. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por este programa, Pablo. Muchas gracias. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que nos conversó de la reforma educativa, sus alcances y lo que viene. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Hasta la próxima.